Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos repasando algunos temas, vamos profundizando sobre algunos de ellos y como ya sabemos, hace un tiempo largo esta parte, estamos muy centrados en el eje de lo que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID-19, donde los famosos 21 días parecen no llegar más. Lamentablemente digo esto porque tiene que ver con la cantidad de días que nos posibilitan el pase a fase 5, donde todo es bastante más estructurado y se puede lograr una mayor apertura en distintos rubros, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver ya con una atención que se va dando a nivel general con respecto a esto y particularmente desde el sector económico. Ahora por estas horas estaban resolviendo la posibilidad de hacer algunos días a prueba de los distintos sectores gastronómicos como para poder empezar a girar. Escuchaba el otro día al referente de la Fonte de Oro, por ejemplo, diciendo que la posibilidad de reapertura, aunque sea con este protocolo, no va a solucionar los problemas, pero por lo menos está la sensación de movimiento. Esto ha ocurrido bastante, si bien se han ido logrando muchas aperturas comerciales y han podido empezar a mover. Uno ve sinceramente, ¿no?, lo que ocurre a diario en cada una de las calles de la ciudad, sobre todo en los lugares más comerciales, y el movimiento es intenso, ¿no? Esto ya la cuarentena por sí misma, o como la teníamos concebida a comienzo de este lapso que empezó el 21 de marzo, ha desaparecido como tal, ¿no? El movimiento es casi total en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, empieza una etapa. Digo, en vez de estar contando los días, en vez de estar pensando las situaciones con respecto a cómo sí o no el gobierno otorga cierta excepción o no, una más probablemente a las distintas actividades, hay que empezar a pensar en la responsabilidad individual. Creo que cada uno debería empezar a poder hacer cada una de sus cosas con la responsabilidad que amerita. Claro, que uno va al supermercado y de pronto se da cuenta de que las personas no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, que uno ve que las reuniones de todas formas se realizan. Claro ejemplo fue lo del Día del Padre la semana anterior, ¿no? Donde ya casi, permíteme usar la palabra impunemente, pero casi sin ningún tipo de problemas se estaban mostrando por redes sociales las reuniones familiares de 5, 10, 20 personas comiendo un asado. Esto pasaba y esto fue una realidad. Entonces digo, casi una cuestión fortuita o azarosa que todo esto no termine en alguna situación mucho más compleja. Claro, aparece un caso, todo vuelve atrás, los días se empiezan a contar de nuevo y la preocupación aumenta. Después es como que se va relajando nuevamente. Lo que sí se ve es un movimiento intenso en la ciudad de Mar del Plata y por suerte los datos que marcan desde el CISA, desde el sistema integral que está midiendo los resultados del coronavirus con respecto a los contagios y lamentablemente los fallecimientos, son relativamente positivos para la ciudad de Mar del Plata, toda vez la cantidad de gente que circula por la ciudad y que los contagios siguen siendo relativamente pocos y por suerte no hay muchos de gravedad por lo que se está viendo por lo menos hasta este momento. De ahí en más, todas las derivaciones posibles, desde una situación de decisión política, de discursos políticos que se han escuchado en los últimos tiempos, donde, como venimos diciendo en las últimas semanas, estos discursos empiezan a marcar un camino bien claro y empiezan a verse algunas diferencias con respecto a esto que no debería tener nada de política en sí mismo, política partidaria, digo, ¿no? Esta cuestión de la grieta o no grieta, de anticuarentena o cuarentena, si están enamorado o no de la cuarentena, que incluso se mide, sino que debería ser una cuestión más conjunta como se venía haciendo y esperemos que se pueda manejar de esta manera. Entiendo que se ha manejado bien, entiendo que la situación empieza ya un poco a agotar a nivel general, pero también hay que ver las consecuencias que pueda tener relajarnos en el marco de una cuarentena por una pandemia como es la del coronavirus. Dentro de ese marco, uno de los temas que venimos marcando y que venimos hablando habitualmente tiene que ver con la educación. Escuchaba el otro día al ministro de Educación de la Nación, a Nicolás Trota, planteando la cuestión de iremos viendo cómo ir retomando la vuelta a clases, pero las universidades serán las últimas en volver a clase. Y en el marco de todo eso, la situación económica también, la cuestión presupuestaria y cómo avanzar en todo eso, de eso vamos a estar hablando en el programa de esta noche con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con Alfredo Lazaretti. Así que si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Bueno, decíamos en la apertura el tema de educación y las universidades, los últimos en volver a las aulas, según lo que decía Nicolás Trota. Vamos a ver cuál es la situación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenemos el gusto de recibir al rector de la universidad, Alfredo Lazaretti. Alfredo, buenas noches, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenas noches. Saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, Alfredo, en principio, ¿cuál es el panorama o cuál es su visión con respecto a lo que está ocurriendo, a la pandemia y en todo caso, cómo se encara desde la universidad esta situación? Bueno, a ver, la pandemia, como todos sabemos, es algo que afecta al conjunto del planeta. No es un problema de la Argentina, es una cuestión muy general que ha trastocado todas nuestras vidas y que está teniendo realmente un impacto muy profundo en todo lo que es la economía mundial y que eso también, por supuesto, va a tener un rebote importante en nuestra región y en nuestro país. O sea que ya estamos viendo índices económicos de impacto, de crecimiento negativo, si es que tal cosa existe, de todos los productos brutos internos de los países de la región, incluido el nuestro, se habla de 2 dígitos, o sea que eso va a tener un impacto económico y social muy fuerte. En lo social vamos a retroceder a niveles de pobreza en la región y en el país que creíamos superados, vamos a volver a los niveles del 2000, 2001, lo cual es muy grave. Van a dispararse los índices de desempleo porque estos tiempos prolongados de cuarentena no son ociosos para la actividad económica. O sea que nos vamos a encontrar con una situación de la economía con un impacto recesivo muy fuerte. Y ya pongo el acento en la economía porque, bueno, nuestro país tiene una economía mixta, con participación del sector privado y del sector estatal, y no se puede concebir uno sin el otro, y evidentemente esto va a tener un impacto muy grande en todo lo que son los niveles de recaudación para el sector público, y eso se va a transmitir también de alguna manera en impactos presupuestados. Sumario a esto que nuestra economía no venía de la mejor forma, así que la situación en lo que se refiere al funcionamiento del sector público dentro de esta economía mixta, bueno, se va a ver seriamente afectada y veremos, por supuesto eso es un interrogante, cómo impactará en el diseño del presupuesto para el año 2021. Ya el presupuesto del 2020, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, no ha votado un presupuesto para el año 2020, está prorrogado el presupuesto del año 2019, en tal sentido, por supuesto, estamos nosotros recibiendo regularmente las asignaciones salariales y lo que se llaman gastos de funcionamiento de las universidades a valores congelados desde diciembre del 2018, ¿no? Así que en ese aspecto se está recibiendo esas partidas, que veníamos como un atraso importante con el anterior gobierno, se está regularizando, pero por supuesto es un presupuesto que atrasa. Pero claro, todo hay que ponerlo en el clima de esta crisis que te describía antes, así que bueno, veremos cómo sigue el 2020 y qué presupuesto envía el Poder Ejecutivo para el país y dentro de eso para las universidades nacionales de cara al 2021. Bueno, voy a desglosar un poco todo lo que estaba diciendo Alfredo. Por un lado, en un rato le voy a preguntar cómo hacer, ¿no? Digo, ante esta circunstancia, pero me quiero quedar con esto. Hay una visión que me parece muy interesante de una crisis social o socioeconómica muy similar al 2001. Yo recuerdo en el 2001 haber estado siendo estudiante de la universidad y llegó Ricardo López Murphy, un recorte muy fuerte. ¿Tiene una situación similar a eso o por el tema del color político, de la ideología del gobierno, puede ser distinto esta vez? No, creo, a ver, hasta ahora, como te decía antes, se viene manteniendo el pago de manera regular. Lo único que ocurrió, que es de público conocimiento, que el gobierno ha desglosado a partir de un cierto monto el pago de los aguinaldos. Los aguinaldos, por decisión del gobierno nacional, se pagan en 2, 3 cuotas, a partir de determinado piso, que es un bruto de 40.000 pesos. En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nosotros hemos podido absorber esa diferencia, con lo cual hemos pagado a todos los trabajadores, docentes, no docentes, autoridades, el aguinaldo en un solo pago. Pero eso es fruto del orden financiero que tiene nuestra universidad, no ha pasado en todas las casas de estudio, y si en relación con tu pregunta, bueno, es el primer dato de una restricción concreta. Veremos cómo se desarrolla la situación en los próximos meses. Y en ese marco va generando alguna dificultad a futuro, ¿se prevén estas dificultades? Digo, teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido, se pudo paliar la situación a nivel local, digamos, a nivel de nuestra universidad, digo, pero de ahí en más, ¿temen que pueda sucederse este tipo de hechos, de este tipo de acciones? Bueno, a ver, digo, el contexto de la crisis
que te describía antes en términos económicos tiene una profundidad que yo creo que todavía la sociedad no está dimensionando de lo que significa perder 2 dígitos del Producto Bruto Interno. O sea que va a ser un impacto muy fuerte. Ahora, desde ese diagnóstico, que me parece que es bastante claro, porque no es que lo haga la Cereti, digo, lo está haciendo la CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica. Bueno, después hay que ver cómo se maneja esa crisis en el ámbito local y qué actitud toma el gobierno. Y me parece que estamos en una situación donde la palabra clave es incertidumbre en lo que se refiere al desarrollo de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y tenemos que acostumbrarnos a convivir con esos horizontes inciertos que pueden cambiar desgraciadamente semana a semana. Yo te oía en la introducción comentando que Mar del Plata aspira a llegar pronto a la famosa fase 5 y ojalá que así sea, pero también sabemos, porque tenemos las experiencias de otros países, muy concretamente con Estados Unidos, donde el foco estaba concentrado en el estado de Nueva York, y donde más o menos eso se empezó a acomodar. Ahora está en Miami, está en Houston, está en la costa oeste. Nosotros hoy tenemos un país dividido prácticamente en 2 zonas, el área metropolitana más el gran Resistencia, y el resto del país está realmente en zona de distanciamiento social, no de aislamiento, en fase 4 o en fase 5. Bueno, eso no sabemos. Uno lo que aspiraría es que se resuelva la situación en el AMBA y lo otro se mantenga igual y mejore, pero no tiene por qué hacer así. El desarrollo de esto no es lineal y tenemos que estar preparados para ir hacia atrás y retroceder. O sea que hay que tener presente ese contexto que tiene una gran incertidumbre, con lo cual es muy difícil hacer escenario de qué va a ocurrir en tal sentido o en el otro, porque hay una realidad muy, muy cambiante. Saliendo de la cuestión presupuestaria, digo, ¿cómo se ha adaptado la universidad a todo este nuevo sistema? Si bien la universidad ha trabajado siempre, ha innovado siempre, digo, de pronto hubo que hacerlo de golpe, ¿no? Como ha pasado en casi todas las instancias, el sector público, el sector privado, en todo, no solamente en educación, sino en todos los ámbitos. Digo, ¿cómo se ha ido adaptando a esta nueva realidad, esta nueva normalidad, como le llaman? Bueno, mira, yo creo que la universidad en su conjunto se ha adaptado de una manera muy positiva. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que han realizado todos los docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, todos los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque cada uno en su ámbito de influencia ha hecho un importante esfuerzo para adaptarse a la situación. Digo, ¿cuál es el cuadro? El cuadro es que el sistema educativo público argentino está cerrado y el privado también. No hay educación presencial, las universidades, las escuelas secundarias, las primarias están cerradas, no hay dictado de clase. Frente a esa adversidad de edificios cerrados, la universidad trató de contraponer un esquema de aulas abiertas y hacerlo a través de la virtualidad. Una virtualidad que no estaba planificada, una virtualidad que hubo que asumirla de golpe, y yo creo que se ha hecho un enorme trabajo muy positivo. Hoy la universidad tiene más de 2.100 asignaturas virtualizadas, o sea, todas las materias de casi todas sus carreras, en todo o en parte, están dando clases de manera virtual. Digo en parte porque hay algunas que tienen un contenido eminentemente práctico, que se necesita trabajar en laboratorios o en la realidad, y eso evidentemente no se puede hacer, pero los que se refieren a los contenidos teóricos de la mayoría de las asignaturas, se ha hecho un esfuerzo enorme, también lo han hecho los estudiantes, no muchas veces en las mejores condiciones, porque vivimos en una sociedad desigual y no todos tienen el mismo acceso a la conectividad, depende de la zona de la ciudad que vivan, no tienen en su casa el equipamiento informático que corresponde, pero pese a todas esas situaciones que hemos ido subsanando puntualmente, muchas de ellas, porque hay un programa de ayuda a la conectividad para los estudiantes, hemos tratado de contribuir a paliar esa brecha. No desconocemos que esa brecha existe, pero a pesar de eso se ha hecho un esfuerzo enorme para que no se pierda todo y para que se salve la mayor cantidad de cursadas posibles. Primero fue el miedo a la clase virtual. Eso se superó muy positivamente. Y después vino la pregunta de, ¿podremos evaluar virtualmente también? Y eso también se ha superado. Así que estamos nosotros muy, muy orgullosos por todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad universitaria de este aprendizaje
sobre la marcha que, como toda crisis, también tiene oportunidad y nos está dejando un enorme capital, que es el capital de este conocimiento virtual que nos va a servir seguramente cuando vayamos recuperando una nueva normalidad para que podamos tener las clases como las teníamos habitualmente, de 100 estudiantes en un aula, 150, 200, hombro con hombro, todos juntos en un aula, y para eso me parece que va a pasar un tiempo. Quizás podamos volver a ciertas clases, por supuesto con restricciones de cantidad, y ahí vamos a tener que alternar presencialidad y virtualidad. Por eso todo lo que se ha aprendido, se ha avanzado, se ha virtualizado en estos meses es un enorme capital para el futuro próximo. La palabra que subyace siempre, lo decía usted recién, Alfredo, es incertidumbre, digamos. No voy a preguntar cuándo se vuelve a las aulas o cuándo se vuelve a esta semi-normalidad o esta nueva normalidad con clases presenciales, pero decía el ministro Trota que van a ser los últimos en volver las clases universitarias. ¿Ustedes coinciden con esto? Yo creo que quizás esa sea la única certeza, no solo las universitarias, sino también todos los niveles educativos, va a ser lo último en recuperarse, por una sencilla razón: son actividades que generan concentraciones de gente importante, de niños y padres que van a buscar a la salida, de jóvenes en los establecimientos secundarios, y por supuesto pasa lo mismo en la educación del tercer nivel y particularmente en la universitaria. Así que esa certeza de que va a ser lo último que se va a empezar a normalizar, creo que es correcta, porque para eso, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación sanitaria en cada una de las zonas que tienen asiento las universidades nacionales, porque yo le quiero decir a los televidentes con mucha claridad, tenemos en Argentina un sistema universitario que es público-privado. Son en total 126 universidades, 63 privadas, 63 públicas. Las 63 públicas son 6 provinciales y 57 nacionales. Estas 57 universidades nacionales tienen asiento en todo el territorio nacional, desde Ushuaia a La Quiaca, desde Mendoza a Mar del Plata. Entonces, va a depender mucho de qué pase en cada zona geográfica en relación con la situación sanitaria. Entonces, si la situación no tiene por qué ser el mismo retorno en las universidades que lo que suceda en el área metropolitana con lo que pase en Neuquén, en Jujuy, Formosa o en la misma Mar del Plata. Así que en ese sentido, el nuevo decreto presidencial, el nuevo decreto de necesidad urgencia, el nuevo DNU, que es el 576/20, ha facultado al Ministerio de Educación para que a su vez faculte a las autoridades. Estamos a la espera de que esa resolución surja para que cada universidad pueda ir viendo en función de su contexto qué actividades se pueden ir recuperando. Seguro, pero estamos pensando en un horizonte para nueva normalidad con este intercambio entre lo virtual y lo presencial recién para el año próximo con cierta estabilidad, ¿no? Veremos, por eso digo, a ver, si la ciudad entra en fase 5 y no se producen más casos, bueno, capaz que en el segundo cuatrimestre podemos empezar no sé si a dar clases presenciales, pero tomar exámenes, algunas materias, puede haber una posibilidad. Ahora, si en el mes de agosto, en barrio de Mar del Plata, hay 3.000 contagios, evidentemente no vamos a poder hacer nada, porque vamos a tener que volver a fase 1. Digo, entonces tiene mucho que ver la evolución. Uno tiene a veces esa tendencia a tener un pensamiento lineal, que las cosas van a ir mejorando. Me parece que ojalá que así sea, pero no quiere decir que así sea. Por eso digo, vamos a esperar, nos quedan el receso invernal en la educación se va a mantener. En el caso de la provincia de Buenos Aires son las últimas 2 semanas de julio, así que veremos qué panorama tenemos a partir del 3 de agosto, si esta situación ha evolucionado favorablemente en la ciudad. Bueno, seguramente eso va a tener un impacto positivo en la recuperación de las múltiples actividades que realiza la Universidad Nacional de Mar del Plata, que va de suyo, que no es solo la educación presencial, también tenemos institutos, laboratorios científicos, investigadores, extensionistas, gestión, un sinfín de actividades que realiza la Universidad Nacional de Mar del Plata, aparte, por ejemplo, de sus medios de comunicación,
como es el canal, como es la radio, que nunca han parado porque son actividades esenciales, así que también vaya por este medio un reconocimiento a todos los trabajadores del canal de la universidad y de la radio que han trabajado desde el inicio de la pandemia para difundir, para estar acompañando a la sociedad. Alfredo, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. El agradecido soy yo y hasta la próxima oportunidad. El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Laceretti, y un poco de lo que tiene que ver con este contexto de coronavirus y lo que se puede ir trabajando y cómo se está trabajando en varios aspectos, ¿no? De lo presupuestario hasta lo académico y viendo una proyección que no se puede hacer ante la incertidumbre que hay, pero que se va a ir analizando a medida que vaya pasando el tiempo con respecto a la vuelta a clases presenciales. Hacemos una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre lo hacemos recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? Bueno, ¿de qué hablaremos hoy, Roberto? Mira, vamos a hablar del presupuesto 2021. Sí, ya vamos a empezar a mirar qué pasaría la post-pandemia o la post-cuarentena, si querés, o la post, lo que más te guste. Sí. Que dentro de la estructura que tiene el Estado, en esta época el gobierno tiene que mandar, y es una buena señal que lo haya hecho, vamos a empezar por la buena noticia, es una buena señal que lo haya hecho, el primer anticipo de lo que va a ser el presupuesto 2021, que lo tiene que presentar antes del 1 de septiembre para que lo trate el Congreso. Bueno, si la buena noticia es que cumplieron con lo que había que hacer, estamos ya... Todo el resto viene bastante complicado. No, a ver, sí, no es que venga complicado, hay poco para poder decir para adelante, Claro. Entre otras cosas por algo que recién decía el rector hace 5 minutos, que hay mucha incertidumbre en la calle, con incertidumbre pronosticar el 2021 en junio del 2020 es casi un milagro para cualquier país, para la Argentina es mucho más. Pero bueno, yo traje de un documento que presentaron ante el Congreso de 57 páginas el Gobierno Nacional, les traje lo que me pareció más relevante, que son los ejes estructurales que ellos piensan que va a haber en el 2021, que sería la salida, ¿no? Cómo vamos a recuperar el terreno perdido en el 2020, y después cuáles van a ser los ejes principales de la política económica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice en parte este documento? Primero dice, impulsar un cambio estructural que propenda a generar una estructura productiva distinta. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que se dice. Vamos a ver cuál es realmente el impulso que le dan a un cambio de estructura productiva, que uno tendría de pensar de pasar de ser más agroexportadores a ser más, por lo menos, agroindustriales. Claro. ¿Está bien? Eso sería un poquito la lectura de lo que está ahí. El segundo es que van a aumentar o van a tratar de aumentar y fortalecer el empleo. Pensemos que este año se va a destruir mucho empleo. Ya el último dato que se presentó, se destruyeron casi 100.000 empleos en Argentina y todavía no había pasado lo peor. Tenemos un año de mucha destrucción de empleo. Ellos dicen que van a poner foco en el 2021 a través
de políticas públicas en la recuperación del empleo. El tercero es que va a haber más acción del Estado, es decir, dice, nosotros vamos a plantear un Estado más fuerte. Y el cuarto es algo que no llegué a interpretar, es más una cuestión filosófica que económica, que es que va a haber una mayor coordinación y cooperación en el marco de un diálogo plural y económico, porque hay que generar nuevas discusiones. Eso es lo que más o menos plantea el gobierno en términos, digamos, de ejes estructurales para su gobierno del 2021, pero ¿cuáles serían los principales planteos económicos? El primer planteo que a mí me sorprendió, y voy a decir por qué me sorprendió, es que dice que van a iniciar la negociación de la sostenibilidad de la deuda pública. Y es raro, ¿no? Porque la estamos discutiendo ahora, la deuda pública. Y tiene la palabra iniciar. Entonces, lo que uno está pensando es que esto recién está arrancando y que piensan generar una discusión muy larga desde con los acreedores externos, lo cual no sería nada bueno para la economía argentina. El segundo es que dice, vamos a ver una política monetaria y cambiaria que seguiría persiguiendo los objetivos de estabilidad de precio y reactivación productiva, administrando la estructura de tasas de interés, regulación prudencial del mercado de cambios y una trayectoria del tipo de cambio suave. ¿Esto qué sería? Va a seguir el cepo full durante todo 2021. Va a tratar de generar una tasa menores tasas respecto a la inflación. Ahí la discusión que se va a dar en la economía es si las tasas van a ser positivas o no. Y esto es muy importante para generar una corriente de que los pesos no se quieran ir al dólar. Y por último, que quieren mantener una trayectoria del dólar como estamos viendo ahora, media despacito subiendo, lo cual va a generar mucha tensión en los mercados paralelos. Nada distinto a lo que hay ahora. Y por último, en la política tributaria, lo que dicen es que van a avanzar en la consolidación del sistema tributario más progresivo, ergo la lectura de eso es que va a haber más impuestos en la República Argentina y va a haber, o por lo menos va a haber más presión fiscal en la República Argentina durante el 2021. Eso es más o menos lo que más o menos lo que plantea el presupuesto para el 2021. Es una muy primera aproximación. Vamos a ver cuando lo presenten en septiembre realmente cuáles son los números, dado de que hay que acordarse de que este año están trabajando sin presupuesto. Por lo cual va a ser la primera vez que van a tener que mostrar un plan de gobierno en serio para poder administrar este país. Bueno, y veremos cómo se cumple con todo eso, ¿no? Porque como objetivos pueden la mayoría estar bien. Ahora, en los objetivos estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Ahora a ver cómo se cumple con todo eso. Algunos puntos son históricos en Argentina, tratar de corregir esas cosas y no se ha logrado. Esperemos que esta vez sí, ¿no? Bueno. Y más en este contexto. Gracias, Roberto, por todo. Por favor, hasta luego. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo, así que si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el Canal Público de Mar del Plata, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una buena noche. Hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.